continuación les voy a presentar el ejercicio número 13 del capítulo 10, sección 10.3, campos eléctricos. Ejercicio número 13. En este ejercicio tenemos dos literales que responder. El primero, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico E a una distancia de 1 centímetro de una carga de 10 milicoulombs en aceite? Y B, ¿cuál es E al doble de la distancia? Lo primero que tendremos que hacer es los coulombs, transformar los millicoulombs, transformarlos a coulombs, el sistema internacional de coulombs, por lo que tenemos lo siguiente, que 100 millicoulombs es igual a 100 por 10 a la menos 3 coulombs. Con eso ya podemos encontrar la literal A. Vamos a usar la fórmula que es constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Usamos la constante que es del coulomb, que es de 9 por 10 a la 9, por la carga que ya obtuvimos, que es de 100 por 10 a la menos 3, y nuestra distancia, que es 1 centímetro, que transformado a metros es 1 por 10 a la menos 2, y eso elevamos al cuadrado. Y así obtenemos nuestra primera respuesta, que es la intensidad del campo eléctrico es igual a 3.214 por 10 a la 12 Newton Coulomb. En el literal B nos pide cuál es E al doble de la distancia. Antes teníamos una distancia de 1 centímetro, por lo que el doble de esta va a ser 2 centímetros, que es equivalente a 2 por 10 a la menos 2 metros. Usamos la misma fórmula, lo único que reemplazaríamos es la distancia, 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado, y nos da como resultado 2.25 por 10 a la 12. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, yo les voy a explicar un ejercicio del capítulo número 10 sobre capacitores y capacitancia. En este ejercicio nos dice: cuando 10 mil de carga son puestos en un capacitor, su voltaje es de 25. ¿Cuál es su capacitancia? Para resolver esto aplicamos la definición de la capacitancia, en lo que nos dice que la capacitancia es igual a la cantidad de carga que existe en un capacitor dividido por el voltaje, ya que esto depende de este mismo. Entonces dividimos 10 para 25 y ya tenemos 0.4 picofaradios. Gracias. Ya, tenemos el siguiente ejercicio del capítulo número 10, el cual nos dice: utiliza la regla de divisor de voltaje para encontrar el voltaje en cada capacitor de la figura 1038. Entonces, recordamos que para obtener el voltaje en el capacitor deseado, se multiplica el voltaje de la fuente por el capacitor total dividido entre el capacitor deseado. Y la capacitancia total en serie siempre es menor que la capacitancia de valor más pequeño. Y como vemos que las capacitancias están en serie, calculamos la capacitancia total como si fueran resistencias en paralelo, por lo cual tenemos que el voltaje en la capacitancia número 1 es de 20 voltios, el voltaje en la capacitancia número 2 es de 40 voltios y el voltaje en la capacitancia número 3 es de 60 voltios. Y si sumamos las capacitancias nos da los 120 voltios. Bueno, yo les voy a presentar lo que es el ejercicio 27 del capítulo número 10, donde nos dan aquí tres ejercicios. Nos dice: determina la capacitancia total para cada uno de los circuitos de la figura. Entonces, en el primer circuito A tenemos lo que es C1, C2 y C3. Como los circuitos están en serie, entonces llegamos a esta ecuación donde tenemos 1 sobre C1 más 1 sobre C2 y más 1 sobre C3. Entonces hacemos el cálculo y nos da eso un total de 9.6 microfarads.
En el circuito número 2 tenemos los circuitos C1, C2 y C3 que están en paralelo, en donde nos dice que la capacitancia total de los capacitores en paralelo es la suma de sus capacitancias individuales. Entonces no tenemos que hacer ningún cálculo adicional, sino nada más sumar los capacitores que encontramos en paralelo. Entonces solo sumamos C1 más C2 más C3, que nos da un total de 13 microfarads. Y en el tercer ejercicio tenemos un circuito combinado, tanto en serie como en paralelo. El circuito C2 con C3 están en paralelo, entonces hacemos la suma. Y con el circuito C1 que están en serie, hacemos el cálculo con la fórmula. Entonces tenemos C1 por C2 más C3 sobre C1 más C2 más C3. Entonces nos da un total de 9 por 6 sobre 15. Eso nos da un total de 3.6 microfarads.